todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. La mitología grecorromana, tan llena de historias absurdas, nos cuenta también de Narciso, un joven de extraordinaria belleza. El niño creció enamorando a todo mundo a su alrededor por su belleza, entre ellos a una ninfa llamada Eco, que no podía hablar, sino solo repetir lo último que los demás dijeren. Al principio, Narciso sintió interés, pero después la despreció, y Eco sufrió tanto que se retiró a los lugares solitarios, donde se le escucha repetir los sonidos que oye. Pero en su dolor, Eco clamó por venganza divina y fue escuchada por Némesis, la diosa de la justicia retributiva, de la venganza, del equilibrio. Otros dicen que quien clamó por venganza fue alguien más, pero Némesis acudió a vengar el desprecio de Narciso y puso a Narciso ante un manto de agua. Así lo narra Ovidio, uno de los poetas romanos más importantes y que fue contemporáneo de Cristo. Junto a una fuente clara, no tocada por hombre, ni bestias, ni follaje, ni calor del sol, llega Narciso a descansar. Al ir a beber en sus aguas, mira su propia imagen y es arrebatado por el amor, juzgando que aquella imagen es un cuerpo real. Queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura, sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su boca y su color, y admira cuanto es en él admirable, y se desea y se busca y se quema, y trata inútilmente de besar y abrazar lo que mira, ignorando que es solo un reflejo lo que excita sus ojos, solo una imagen fugaz que existe únicamente porque él se detiene a mirarla. Narciso se mira con amor, y el reflejo, porque es reflejo, parece también mirarle con amor, y Narciso ya no puede alejarse de ahí, y se despreocupa de todo lo demás hasta morir de hambre. Esa historia de Narciso fue tomada por los inventores del psicoanálisis, en su mayoría enamorados de la mitología grecorromana, y utilizar la historia de Narciso para denominar a las personas con gran egocentrismo y poca o nula empatía por otras personas. Lo más importante, o lo único importante, son ellos. Se les llama narcisistas. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro estudio a Romanos? Bueno, es que ahora la historia de Narciso se ha usado también en el estudio de la hermenéutica bíblica, que nos ayuda a interpretar el mensaje de la Biblia. Por mucho tiempo, en los salones de estudio bíblico se ha usado la distinción entre exégesis, del griego ek, hacia afuera, distinguiéndola de la eisegesis, de eis, hacia adentro. La exégesis es cuando el contenido bíblico se extrae y se posiciona ante nosotros para nuestro estudio. La eisegesis es cuando el pensamiento del intérprete se introduce a la Biblia y se forza el texto para que el texto diga lo que el intérprete quiere que diga. Pero ya se ha incluido otro término junto a esos dos. Ya no solo se habla de exégesis y eisegesis, ya también se incluye el término narcígesis, cuando el intérprete de la Biblia cree que el hombre, que él, es el protagonista central de la Biblia, que el mensaje de la palabra de Dios no gira en torno a Cristo, sino en torno a mí, al yo. Y muchos leen la Biblia creyendo que lo que Dios dice, lo que Dios hace, es principalmente para ellos. Somos receptores colaterales de los beneficios de Dios. Por amor a su nombre, llamó el nuestro,
Pero estos creen que todo es para gloria de ellos. No entienden que el mensaje central es de Dios queriendo darse a conocer, llamando a un hombre, construyendo una familia, formando un pueblo para que lo den a conocer. Y entonces, según ellos, no estamos aquí para su gloria, sino para la nuestra. Y por eso no buscamos el deleite de Dios, sino el nuestro. Y lo justificamos con la Biblia. Eso, en términos simples, es la narcígesis. Por eso, uno de los términos más usados por Pablo, y puesto también en muchas frases de nuestro Señor, es alelon, que se traduce comúnmente como los unos a los otros o los unos por los otros. Yo utilizo el término recíprocamente. Ámense recíprocamente. Sírvanse recíprocamente. Alelon es mucho más que un simple término. Es una palabra que definía mucho de lo que pasaba al interior de las primeras comunidades de creyentes, donde no había mucho espacio para el yo, que en griego es ego, sino más bien una cultura de reciprocidad. Amo y soy amado y amo. Soy bendecido y bendigo y soy bendecido. Edifico y soy edificado y edifico. Por eso es muy importante el mensaje de Romanos 14 y 15, donde se nos llama a proslambano, griego, traducido aquí como recibir o aceptar, a los asthenes, traducido aquí como débiles. ¿Quiénes son los asthenes y qué significa recibirlos o aceptarlos? Quiero detenerme en esos dos términos porque entenderlos nos permitirá captar mejor lo que la Biblia nos enseña al respecto en el mensaje original. ¿A quiénes se refiere Pablo cuando llama débiles? A algunos en la vida de la iglesia. Porque una lectura simple nos permitirá apreciar que esos débiles no eran de fuera de la iglesia, sino parte de ella. No eran inconversos, eran hermanos, parte de la iglesia. Y ya vimos cómo para aquellas primeras comunidades, la cercanía entre sus miembros era algo sobresaliente. Entonces, ¿quiénes eran los débiles? Muchos suelen pensar que Pablo se refiere a los inmaduros, a los novatos en el Evangelio. Pero ese término en su contexto original era usado para referirse a algo diferente, a aquellos que por falta de alimentación o por enfermedad habían perdido sus fuerzas. Esos débiles en Romanos no son gente inmadura. Es gente que no ha recibido buen alimento o es gente que está sufriendo las consecuencias de un ataque, de un virus o de una herida. Hay un pasaje en Mateo 25 que quizás hayas leído. Cristo dijo: porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y lo leemos como que Cristo está hablando de muchas anécdotas trágicas, pero en griego eso se entiende como una narración progresiva, una historia que se va construyendo sobre la historia anterior. No puse bien un clavo y ese barrote no quedó bien anclado. El barrote no quedó bien anclado y la pared quedó débil. La pared estaba débil y la casa quedó insegura. La casa era insegura y el huracán la derribó. La casa se derribó y la familia en ella salió lastimada. En esa historia hay una interconexión desde el clavo hasta la tragedia familiar. No son un montón de anécdotas aisladas, una de un clavo, otra de un barrote, otra de una pared. Todas juntas cuentan una misma historia. Y en Mateo 25, el reclamo de Cristo es que ellos no atendieron su hambre o su sed y al final Él estaba enfermo y en confinamiento, y aún así, tampoco lo visitaron. Pero aunque más tarde regresaré a este pasaje, quiero que sepas que donde dice enfermo, es el mismo término que aparece en Romanos 14 y 15, donde acá se traduce como débil. Asthenes literalmente significa sin fuerza. Por eso, cuando leemos Romanos 14, no debemos tomar débil como sinónimo de inmaduro, sino como de alguien que ha sido privado de alimento o está enfrentando una enfermedad. Un asthenes no necesita madurar, necesita alimento, necesita cuidados, necesita sanidad.
Pero hay algo más que debemos considerar para entender bien Romanos 14 y 15. Pablo no se refiere a cualquier debilidad en sí, y no está hablando de la falta de alimento físico o de la presencia de alguna enfermedad. Está hablando de los débiles de pisti, los débiles en la fe. El problema con el término griego para lo que traducimos como fe es que tiene dos formas principales de interpretarse en la Biblia. Una de ellas es como confianza. Muchos pasajes, cuando dicen fe, podemos entender que nos invitan a confiar. Pero en griego, ese término puede usarse también en otro sentido. Una referencia al conjunto de creencias o al conjunto de enseñanzas. Y por eso cuando leen Romanos 14 o Romanos 15, creen que Pablo está hablando de los que tienen una doctrina deficiente, una enseñanza bíblica defectuosa, pero no se refiere a ellos tampoco. No son los inexpertos, ni son los que están algo perdidos en su interpretación bíblica. A veces trabajamos con términos en griego que pueden significar diferentes cosas. Por ejemplo, el término pneuma puede ser tanto espíritu como aire, como aliento. Y entonces, donde leemos el Espíritu de Dios, alguien puede traducirlo también como el aliento de Dios, la respiración de Dios o el viento de Dios. Eso complica ciertas frases del original porque debemos decidir en qué sentido vamos a traducir ciertos términos. ¿Cómo saber si ponemos aliento o viento o espíritu? Y eso no solo pasa en el griego, también en el hebreo es un mismo término, ruach, aliento o viento o espíritu. Entonces, aplicamos una de las acciones fundamentales de la exégesis, revisar el contexto para entender en qué sentido se usa esa palabra. Pero no solo el contexto inmediato. Debemos también leer todo el documento, toda la carta, para ver cómo lo ha usado el autor en otras secciones de ella. Y si es necesario, lo comparamos con otros escritos del mismo autor para apreciar cómo lo usa en otros documentos. Pero para esta frase no es necesario. Lo podemos hacer, pero basta con regresarnos unas cuantas páginas de la carta y apreciar el sentido en el que Pablo está usando el término débil en la fe. En Romanos 4 nos recuerda que Dios había dado una promesa a Abraham y Abraham tuvo fe. El contexto nos permite entender que Pablo no está hablando de que Abraham tuvo una colección de creencias, sino que confió en la promesa que Dios le había hecho, que creyó en la palabra de Dios. Así es como entendemos el sentido en el que debemos tomar ciertas palabras. Y luego, en el versículo 19, nos dice que esa fe, que ya vimos que es confianza, no se debilitó cuando todo lo que veía, cuando todo en él y todo alrededor le gritaba que era imposible que Dios hiciera algo así. Dice, y sin debilitarse en la fe, el mismo concepto que luego leemos en Romanos 14 y 15, pero Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Se puso a observar su cuerpo ya viejo, ya incapaz de embarazar a su esposa. Y Pablo dijo algo fuertísimo del cuerpo de Abraham. Dijo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y nos dice que Abraham se puso a contemplar eso. Y no se debilitó su confianza en lo que Dios había dicho. Y que también contempló a su esposita. También la volteó a ver y sabía que ni él ni ella estaban como para esa hazaña que Dios dijo. Él contempló todo eso, pero su fe no se debilitó. ¿Ya nos queda claro lo que Pablo quiere decir con débil en la fe? Es un hermano nuestro, alguien de nuestra familia en Cristo que su entorno, que su experiencia, que las voces a su alrededor le han debilitado en su confianza en la palabra. Hace mucho nos predicó un amigo, Gilberto. Lo recuerdo siempre con mucho cariño. Nunca lo había visto con una corbata, pero ese día se puso una. No tengo problemas con la corbata y no tengo problemas con la no corbata. Pero me llamó la atención la lógica de Gilberto. Me dijo, yo sé que la corbata no santifica, pero ¿y qué si Dios se ofende si predico sin ella? ¿Qué debo hacer, pastor? Le dije, predica con corbata y ni pienses en eso. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 14 y 15? Acepten, regresaremos luego a ese término, pero acepten
Otras versiones dicen, reciban al que es débil en la fe. Pero no para juzgar sus opiniones. No hagan de la iglesia un lugar donde los débiles sean exhibidos, sean avergonzados, sean arrinconados por los que se creen los fuertes. Uno tiene fe en que puede comer de todo. Oh, él es tan fuerte. Pero el que es débil solo come legumbres. Sí, se está perdiendo el delicioso sabor de un buen ribeye, lo sé, pero mi hermano vegetariano no necesita mi juicio y ni siquiera mi ribeye. Necesita un hermano con quien comer, aunque su comida sea diferente a la de mi plato. Pero siempre hay aquellos que ven a otro comer algo y le ponen cara de fuchi. Los que siempre saben una mejor manera de preparar la comida. Los que siempre tienen más conocimiento, más información y también más juicio en su boca. No estamos a la mesa para juzgar lo que comemos. Estamos a la mesa para comer juntos. Y ese es el banquete fraternal que disfrutaban los primeros creyentes. No lo hagan acerca de lo que hay en el plato. Disfruten de quien está a la mesa, aunque sea débil, aunque solo coma legumbres, es mi hermano. Y luego dice, el que come no desprecia al que no come. Pero no está hablando de que hay gente a la mesa a la que no le tocó comer y ni modo, la vida sigue. No hagan de este versículo un pretexto para no compartir los alimentos, porque no se trata de eso. Cuando dice el que come, se refiere al que come de todo, y el que no come se refiere al que no come de todo. Pero quiero que noten algo. El fuerte desprecia al que no es como él. Lo ve como inferior, se ve como superior. ¡Ah, narcisos! Pero sigue conmigo. El fuerte desprecia. ¿Sabes lo que hace el débil? El débil juzga. El fuerte desprecia y el débil juzga. Pero ambos son narcisos. Juzgan desde su propio espejo, desde su propio reflejo. Quieren que el otro sea como ellos, que se vea como ellos, que piense como ellos, que sonría como ellos. Pero uno desprecia sin pensar que está despreciando a quien Dios no despreció, y el otro juzga sin pensar que está juzgando a quien Dios aceptó. Estos 3 versículos ponen la lupa en el denominacionalismo de nuestra época. Y es que nosotros los pentecostales, es que nosotros los bautistas, es que aquellos, es que nosotros los presbiterianos, y despreciamos y juzgamos. Y Pablo nos golpea con el 1-2, un jab de izquierda y luego un cruzado de derecha. Primero nos golpea a quienes quisiéramos creerlos fuertes y nos piden no juzgar. Y nos damos cuenta de que los que juzgan son los débiles. Y luego nos remata con un certero a la mandíbula. ¡Paz! Dios aceptó a esos que no ves con buen ánimo, que no terminas de aceptar, que quieres señalar. Dios los aceptó. Tu criterio no es tan santo como crees, no es tan bíblico como crees, no es tan espiritual como crees. Vas en contra de lo que Dios hace. A ver si ya cambias tu dirección, ¿no? ¿O quién te crees? ¿Te miras al espejo como Narciso creyendo que a Dios le preocupa tu opinión? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? No es tuyo. No eres papá, eres un hermano. Y tu hermano, para su propio amo, está en pie o cae. Él está haciendo lo que está haciendo porque quiere agradar a Dios. Quiere agradarlo poniéndose una corbata, o quiere agradarlo quitándose la corbata. ¿A ti qué? Señor, pero es que necesitan mi intervención o se pierden. No. Tu intervención debe ser para edificar, no para despreciar, no para juzgar, y menos para creer que sin ti todo se derrumba. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Pácatelas, gancho al hígado. Versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro.
El domingo es el bueno. No, el Shabbat es el bueno. No, la Semana Santa. No, el día de ayuno. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Dios no nos salvó para vivir para nosotros mismos. Nuestra vida no se trata de nosotros y nuestra muerte no se trata de nosotros. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. El señorío de Cristo es absoluto. Vivos y muertos le pertenecen. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, tú y yo, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, ya no seamos débiles, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Se me acaba el tiempo y apenas voy a la mitad del capítulo 14, pero aunque les invito a leer los capítulos 14 y 15 con calma, esto es algo que no puedo dejar de mencionar del capítulo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Y no solo es referencia a lo que comemos, sino a muchas cosas más que pudieran ser causa de que mi hermano tropiece, de que mi hermano sufra. Pero el capítulo 14 nos ayuda a entender que los débiles juzgan, y si juzgamos, somos débiles con ellos. Aunque nos veamos como poderosos, no lo somos. Pero el capítulo 15 nos muestra la conducta de los que genuinamente son fuertes. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De eso se trata ser fuertes. Los fuertes cargan las flaquezas de los débiles. No juzgan, no desprecian, cargan. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, la edificación de tu prójimo, pues ni aun Cristo se agradó él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Lean Romanos 14 y 15 porque la Biblia tiene mucho más que darnos. Pero antes de leerte un último versículo de Romanos 15, te recuerdo que quería ver contigo dos términos. Uno era débil en la fe, el otro aún no lo menciono. Pero este versículo es del capítulo 15, versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria. Estamos aquí para Él. El matrimonio se trata de Él, la paternidad se trata de Él, el cuerpo se trata de Él, la vida, la muerte, la historia, todo se trata de Él. Por tanto, acéptense recíprocamente, acéptense uno al otro, acéptense mutuamente. Pero ese término en Romanos 15:7 es el mismo que en Romanos 14:1. Y quiero ayudarles a entenderlo un poco mejor, porque así podremos obedecer mejor el mandato bíblico. Así que, como les había dicho, regresemos a Mateo 25. Les recuerdo que esto aquí es una narración progresiva, pero el hombre batalla para ver la fotografía completa.
¿Cuántas malas decisiones se hubieran evitado si hubiéramos contemplado el resultado? Si no solo ves la ofensa que quieres vengar, sino que ves también que tu venganza puede robarte la vida que tienes, puede lastimar hondo a los tuyos, puede separar a tu familia, pero no vemos la fotografía completa, solo queremos ver segmentos. Por eso la respuesta de los hombres no fue integral, pero Cristo puso un panorama entero que comenzó con una persona con hambre y terminó débil y recluido, y aún así sin recibir el apoyo de su prójimo. Una foto completa, pero la respuesta humana siempre es segmentar, separar todo en pedacitos que podamos explicar por separado. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Pero no eran muchas anécdotas. Era una sola historia donde el hombre se desinteresa por ayudar a su prójimo. Por eso el dedo de Dios nos sigue acusando, porque quizás justifiquemos algo de ahí, pero no el total de la historia, no el resultado de la historia. Pero, ¿qué es ese recibir o aceptar de Romanos 14? Permíteme mostrártelo en un momento práctico, en la Biblia, donde se usa el mismo término. Hechos 28, donde Pablo y todos rumbo a Roma habían naufragado y llegado a la isla de Malta. Eso, en el versículo 2, es un ejemplo práctico del término recibir o aceptar. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. En el original aparece proslambano, el mismo término que en Romanos 14:1. Y aquí, en la práctica, nos explica que ese término significaba que los locales habían tenido todo tipo de atenciones para ese grupo que sufría por la lluvia y por el frío y por el naufragio. Alguien los cuidó en medio de su vulnerabilidad. La Septuaginta, la Biblia que Cristo usó, que era la versión traducida al griego de las escrituras hebreas, aparece el término proslambano. Y es usado en muchos textos maravillosos, pero el tiempo se me acaba, así que te doy solo un ejemplo, uno, pero maravilloso. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me proslambano. Incluso si los que deben cuidarnos no nos cuidan, si los que deben acompañarnos no nos acompañan, no vamos solos, porque Él está con nosotros. Por eso David cantaba: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero les daré un último ejemplo, otro en el Nuevo Testamento, uno maravilloso que exhibe ese concepto, ese término aplicado a la vida de los creyentes del primer siglo. La carta de Pablo a Filemón. Pablo la escribe para interceder por un sirviente de Filemón que había escapado y que en su huida fue arrestado, y ahí conoció a Pablo. Pero lo más importante, conoció el Evangelio y fue salvo. Y Pablo le escribe una carta entera donde el asunto central gira en torno al término proslambano. Pablo buscaba que Filemón recibiera de nuevo a Onésimo, quien ahora merece la pena de muerte según los criterios legales de la época. Pero Onésimo ya no era un forajido, ya no era un desertor, ya no era un criminal, ya no era un mal sirviente. Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Es mi hijo. Y si es mi hijo, mi tarea es amarlo. Mi deber es protegerlo. Mi intención es cuidarlo. Por eso te escribo. Ese hombre no es lo que fue, es mi hijo, a quien he engendrado en mis prisiones. Y luego una frase muy fuerte: y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Lo mandé de regreso a ti, como si te mandara una parte de mí, como si él fuese mi mismo corazón. No lo veas como quien se fue, en él te mandé mi corazón.
Hubiera querido retenerlo conmigo, hubiera querido quedármelo para que me sirviera en lugar tuyo, o más bien de tu parte, como si tú me lo hubieras enviado para que me ayudara en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Que naciera de ti, aunque te lo esté pidiendo. Y esta carta también tiene mucho más, pero quiero mostrar este último versículo de ella. Pablo le dice: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cuando Pablo le pide a Filemón aceptar a Onésimo, usa el mismo término que usa en otras ocasiones, como Romanos 14:1. Así que cuando leamos Romanos 14 y lo comencemos con esos términos en mente, entendamos que los débiles no son los inmaduros, son quienes por alguna tormenta en su vida están pasando por un momento de vulnerabilidad. Son náufragos como Pablo en Malta, son un barco que se hundió, son una tormenta que les quitó mucho y están en una isla, aislados, desprotegidos, cansados, asustados. Aceptarlos, recibirlos, no es abrirles una puerta, es abrirles el corazón y avisarles que tienen un lugar aquí, que les ayudaremos a ponerse de pie, sin juicios, sin condenación, sin verles como inferiores o vernos como superiores, porque son nuestros hermanos y a nuestra mesa cabemos todos, porque todos en algún momento podemos ser quienes necesiten refugio. Eso enseña la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias